Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Queremos implorar tu presencia en esta tarde para que tú nos ayudes, nos abres el entendimiento y también podamos poder atesorar en nuestros corazones todo lo que tú nos enseñas a través de Freddy y de Mabel. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Freddy. Él va a hablar sobre los fundamentos de alimentación para cáncer. Por eso va a ser una tarde de mucha información y por eso les quise adelantar el tema, tanto de la página como el tema de que todo va a ser grabado y van a poder conseguir el material. Porque uno va recibiendo tanta información y como que se siente con un poco de aprensión. Pero ahora pasamos entonces ya a disfrutar del tema. Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver entonces fundamento de alimentación para cáncer, pero también lo vamos a hacer un poquito general. Al principio un poquito general, un poco general, y después nos vamos a dedicar, digamos, al tema del cáncer. Entonces, el título, ¿cierto?, dice Tratamiento de las enfermedades con la nutrición. ¿Por qué hacemos esto nosotros? ¿Ya? No somos médicos. Sin embargo, digamos, sentimos un llamado de ir a la gente que está enferma, ¿ya? Por un mandato, digamos, de Dios, que dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Pero realmente nosotros no sanamos a nadie, ¿cierto? El que sana es Dios. Y por eso queremos presentar, digamos, este tema también con esta humildad, ¿cierto? No estamos haciendo competencia a ninguna ciencia, sino que, digamos, es algo que lo queremos presentar, digamos, y que finalmente es Dios el que va sanando. Ayer dijimos que la nutrición es una de las leyes que gobiernan, digamos, nuestro cuerpo, ¿ya? Tiene un peso específico tremendo, sobre 50%, un 54, 56% sobre las enfermedades, ¿ya? Si nosotros lo alimentamos bien o lo alimentamos mal, tiene un peso específico, pero muy potente. Por lo tanto, la nutrición, digamos, como ley, digamos, natural, es potente para nuestras vidas. Pero también lo es, ¿cierto?, la confianza. Una persona que tiene confianza en Dios, ¿ya?, tiene esperanza, ¿cierto?, tiene menos temor, ¿ya? Por lo tanto, es otra ley. El aire puro, ¿cierto?, hoy día es importante. ¿Cuánto podríamos vivir nosotros sin aire? 3 minutos, 5 minutos, y bastaría, digamos, para morirnos, perder la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene el aire? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene carbono, tiene hidrógeno. De estos 4 elementos constituyen el 96% de nuestra constitución química, ya corporal. Por lo tanto, cuando estamos respirando, ¿cierto?, estamos realmente tomando vida, ya, vida de nuestra composición. El descanso, dormir 8 horas diarias, ¿cierto?, es clave. Ya hoy día muchos médicos están hablando mucho del tema del descanso, hoy día, ¿ya? Si una persona duerme poco, finalmente le va a pasar la cuenta, ¿ya? Por lo tanto, el descansar. Y como ley de Dios, ¿cierto?, ahí el 4º mandamiento de Dios también nos llama a un día a la semana descansar de todas nuestras actividades para tener mejor calidad de vida. Ejercicio físico, ¿ya? También, digamos, es clave para nuestra salud. Ya dijimos, aquí en Argentina, por ejemplo, la primera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares y también cardiovasculares. Y eso tiene que ver con el sedentarismo también, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio físico es clave. Una caminata de media hora diaria sería el mejor ejercicio que existe, ¿ya? Baja los triglicéridos, colesterol, equilibra la sangre, todo nuestro sistema circulatorio, digamos, está muy bien, por lo menos, ¿cierto?, no forzamos nuestras rodillas, o sea, menos golpes. Por lo tanto, la caminata tiene realmente mucho beneficio, por sobre, digamos, otros tipos de ejercicio,
¿ya? Una caminata, pero tiene que ser enérgica, ¿cierto? Que nosotros sintamos, por lo menos que haya una transpiración, ¿cierto? O al menos una gota de transpiración, cosa que el ejercicio sea aeróbico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El sol. El sol es bactericida número 1, ¿cierto? El sol mata virus, mata bacterias, mata hongos. Y nosotros ya vimos que la lucha que tenemos en nuestro cuerpo tiene que ver con microbios, ¿ya? Por lo tanto, el tomar sol es vida. El tomar sol tiene que ver con nuestros huesos, ¿sí? Lo que se llama vitamina D, que hoy día está cambiando de nombre, ¿cierto? Que le están llamando hormona, tiene que ver con los huesos también. Hoy día la cantidad de enfermedades que hay acerca de los huesos es tremenda y muchas veces por falta de sol. O sea, yo puedo consumir alimentos con mucho calcio, pero si no tomo sol, no voy a formar, digamos, esta hormona. Además el sol, ¿cierto? El libro de los libros dice que grato es mirar el sol. Por lo tanto, yo debiera sentarme frente al sol, 15 minutos, 20 minutos, mirar el sol, con los ojos cerrados, obviamente. En ese instante, ¿cierto? El sol va a activar una glándula que tenemos acá. Esa glándula se llama glándula pineal y que va a formar, digamos, por ejemplo, serotonina, que son hormonas, melatonina, que son las hormonas, digamos, de la felicidad. Por lo tanto, es del ánimo, ¿ya? Los países más depresivos del mundo son los países que no tienen sol. Por lo tanto, digamos, deberíamos tomar sol por eso también. Pero también tiene que ver con el sueño profundo. O sea, cuando se activa esta glándula, nosotros vamos a poder dormir bien, ¿cierto? El dormir bien significa cambiar nuestras células. Las células muertas se cambian por las células nuevas, ¿ya? Por lo tanto, el sol, digamos, es tan importante. Tenemos que tomar sol. El agua pura, ¿cierto? El agua limpia, el agua, digamos, va a ir cambiando nuestro sistema circulatorio, el agua va a arrastrar toxinas. 2 litros de agua diaria, más lo que perdamos por sudor, sería ideal, ya, para tener una mejor salud. Mucha gente que comienza solamente cambiando el tema del agua, empiezan a sanar de muchas enfermedades que tienen, cefalea y un montón de cosas más, solamente por tomar agua pura, ¿cierto? Y cuando hablamos de agua, estamos hablando de agua, ¿ya? No se nos ocurriría a nosotros lavarnos las manos con Coca-Cola, ¿cierto? O con jugo, ¿ya? Con agua, ¿ya? Lo mismo pasa interiormente, tenemos que tomar agua, ¿ya? Agua pura. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Y nosotros somos entre un 75 a un 85% de nuestra composición es agua. Por tanto, tenemos que esto también es vida. La alimentación sana, lo que hemos estado hablando, tiene que ser también equilibrada. ¿Ya? Equilibrada, un equilibrio, por eso estamos presentando hoy día, ¿cierto? El 50-30-20, que hace 15 años atrás no era científico, pero hoy día ya es científico, ¿cierto? Ya está aprobado, digamos, por la Universidad de Harvard, por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, o sea, está aprobado que ese equilibrio está mandando, ¿ya? Por tanto, digamos, lo que estamos hablando también tiene un soporte científico. La temperancia significa a las cosas tóxicas, ¿cierto? Llámese tabaco, alcohol, drogas, decirle no, ¿ya? Y a las cosas buenas en justo equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, la palta es buena, la palta se llama palta aquí también, ¿no? ¿Sí? La palta es buena, pero si me como 1 kilo de palta, ya no va a ser tan bueno, ¿cierto? Entonces ahí el tema es el equilibrio. Y, bueno, el corazón alegre, ¿ya? El corazón alegre constituye un buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. También lo mencionamos ayer. O sea, deberíamos tener el corazón alegre porque eso también forma hormonas, ¿cierto? Hormonas protectoras, ¿ya? Deberíamos cantar más, deberíamos reír más, ¿ya? Y eso, digamos, va a ser bueno por las endorfinas también. Y acá tenemos el tema del perdón, ¿cierto? Mucha gente, tal como lo decíamos ayer, está enferma porque no ha sido capaz de perdonar, ¿ya? Tiene rencores, tiene odio en su corazón, ¿ya? O tiene culpas. Entonces todo eso hay que sacarlo afuera, ¿ya? Hay que sacarlo afuera, ¿ya? Y eso nos va a ayudar, digamos, a recuperarnos de una enfermedad, sacando todo esto que nos enferma, ¿ya? Que nos estresa.
todo lo que sea estresante, ¿cierto? Estrés es oxidación, ¿cierto? Los metales también tienen una fatiga. Nuestro cuerpo también tiene fatiga. Por lo tanto, tenemos que evitar el estrés. Y, por supuesto, la ley del servicio. Todo lo creado por Dios está hecho para servir. Por lo tanto, nosotros también tenemos que servir, ¿cierto? Servir a otro, ¿ya? En la medida que nosotros vayamos sirviendo, también eso nos va ayudando. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento, digamos, de las enfermedades con respecto a la nutrición? Por ejemplo, llega una persona con el diagnóstico médico, ¿ya? Con diagnóstico médico y llega con sus exámenes, ¿cierto? Acá se le dan consejos con alimentación, más las otras leyes que ya vimos, ¿cierto? Que la persona comience a hacer en su vida, ¿cierto? No se le quita ningún medicamento recetado por el médico. Esto es importante entenderlo, ¿ya? El médico sigue siendo, ¿cierto?, su médico de cabecera. Esto va a ser una ayuda, ¿ya? Una ayuda. Después del tiempo del tratamiento, se realizan nuevos exámenes. Si el médico la da de alta, ideal que tome la dieta equilibrada, 50, 30, 20, ¿ya? Si ha sido sanada de cáncer, ¿ya? Entonces aquí le ponemos un avisito, ¿cierto? Si ha sido sanada de cáncer, que no vuelva a consumir alimentos de origen animal, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque su ADN, ¿cierto?, es propenso al cáncer, ¿ya? Por lo tanto, digamos, no debiera volver a consumir alimentos de origen animal. Y si no ha sanado todavía, se sigue, digamos, con el tratamiento, ¿ya? Y entendiendo nosotros que es Dios el que sana, ¿cierto? Por lo tanto, el tema de la fe aquí para nosotros es fundamental. Entonces, dicho todo esto, ¿cierto? Y recordando que la dieta equilibrada es esta de acá, ¿ya? Que nuestra sangre tiene pH 7,4, por lo tanto, levemente alcalina, y también dijimos que la orina nuestra debería tener pH 7, ¿cierto? La diferencia que hay entre un pH 5, por ejemplo, a un pH 7 es abismante. Nosotros pensamos que son dos dígitos, ¿ya? O sea, diferencia entre 7 y 5 es 2, pero pH está definido en química como primero es una medida de acidez, y está definida como menos el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto?, la diferencia que hay entre 7 y 5 es 2, pero es una medida logarítmica. ¿Y qué número, logaritmo de qué número da 2? Logaritmo de 100, ¿cierto? Para los matemáticos, logaritmo de 100 es 2. Por lo tanto, un pH 5 es 100 veces más ácido que un pH 7. Y nos vamos a dar cuenta cómo eso va influyendo en la salud. Ayer hablábamos de cómo está nuestro ADN compuesto, ¿cierto? Estas dos columnas están compuestas por, recuerdan ustedes, fosfatos y azúcares. Y los travesaños eran de las bases nitrogenadas. Los fosfatos y los azúcares, ¿cierto? Los fosfatos son ensaladas, ¿cierto? O sea, verduras, fruta, agua, ¿ya? Y también las hierbas medicinales. Y los azúcares son los cereales y tubérculos, y las bases, estos peldaños, son las proteínas, ¿cierto? Ahí entra la carne, la leche, el huevo, las legumbres, las oleaginosas, los frutos secos. Y que una persona difiere de otra cada 1200 de estas bases, los demás somos todos iguales, de ahí se habla del genoma humano, o sea, somos diferentes, ¿cierto? Un mismo plato, una persona puede tener pH 7 y otra persona puede tener pH 6 por su propio genoma. Ahora, ¿cómo actúa, digamos, el tema de la salud? Ayer nosotros veíamos, ¿cierto?, que la microbiota es parte importante. La microbiota, hablábamos que era nuestro segundo hígado, ¿cierto? Cuando el hígado de la microbiota no funciona, entonces el problema grande lo vamos a tener acá en el hígado, ¿ya? Y aquí vienen entrando, digamos, por los capilares arteriales todos nuestros nutrientes, ¿cierto? Respiramos, entra oxígeno, entran los azúcares, entran las grasas, entran las proteínas, entran los minerales. Y todo esto viene y llega, digamos, aquí a este espacio intersticial, lo que rodea las células, y después entra en las células, ¿cierto? Y adentro de las células se produce la combustión,
¿cierto? La combustión es muy semejante a la combustión que tienen los automóviles, ¿ya? Para que un automóvil tenga energía, ¿cierto? Necesita un combustible y un comburente. Como combustible puede usar, digamos, la gasolina, ¿cierto? Y como comburente el aire, ¿ya? Entre los dos se produce, digamos, la combustión, y luego la combustión, el vehículo se puede mover y por el tubo de escape salen los residuos, ¿cierto? Sale CO2 más agua. Y más lo que le piden a ustedes, ¿cierto?, cuando van a sacar revisión técnica los otros tipos de gases. Bien, lo mismo pasa en las células. Aquí también se produce una combustión, ¿ya? ¿Y qué hay? También lo mismo, hay un combustible y hay un comburente. El combustible es la glucosa, un azúcar, ¿cierto?, glucosa. Y el comburente es el oxígeno, lo que nosotros respiramos. También se produce una combustión, ¿cierto? Y como desecho metabólico, ¿cierto?, aparecen algunas cositas más. El CO2, que es el anhídrido carbónico, aparece también el colesterol, que es un ácido graso. Ahora, el anhídrido carbónico, en química los anhídridos tienen una característica. Si hay agua presente, se forma inmediatamente el ácido, ¿ya? Por lo tanto, el anhídrido carbónico podríamos también decir que es un ácido carbónico, ¿ya? El colesterol es un ácido graso y el NH4 que aparece acá es el ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico. Entonces, imagínense ustedes, lo que va entrando de acá de todos los nutrientes, va quedando todo esto, digamos, ácido. Finalmente, estos ácidos que son desechos metabólicos son tomados ahora por los capilares venosos y son llevados a los filtros que nosotros tenemos, ¿cierto? Llámese los riñones, el hígado, los pulmones. Pero si estos ácidos, ¿cierto?, son cada vez más concentrados, ¿cierto?, cada vez hay mucho más desecho metabólico, estos filtros se van a comenzar a tapar, ¿cierto? Y si más encima la microbiota ya no está funcionando bien porque también la tenemos desequilibrada, entonces esto va a sufrir consecuencias. Entonces la mayor parte de las enfermedades vienen por fallos renales, fallos hepáticos o fallos pulmonares o fallos que son multisistémicos, ¿ya? Por eso que es importante, digamos, en los vehículos a nosotros nos avisan, ¿cierto?, y nos dicen cómo mantener, digamos, el motor en buen estado, cambiando los filtros, por cierto, cada 10.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros hay que cambiar los filtros, porque si no podemos dañar el motor, ¿ya? Pero no nos enseñan, digamos, a cómo cambiar los filtros o cómo mantener estos filtros, digamos, en condiciones, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de eso, cómo mantener los filtros en condiciones también. Entonces, imagínense, si esto va subiendo, entonces ya usted, digamos, va al médico, ¿cierto? Usted tiene una edad biológica, ¿ya? Pero está en estas condiciones. Entonces el médico le va a decir, mire, usted tiene 30 años, pero su edad celular es de una persona de 70 años. ¿Por qué? Por los ácidos que han ido corroyendo, digamos, su sistema, ¿ya? Que han ido corroyendo su sistema. Entonces, pero no tan solo, digamos, entra ahí el tema, sino que nosotros vimos ayer también que estas células están comunicadas con todo el sistema nervioso central. Y además están comunicadas con todo el sistema linfático, ¿cierto? O sea, sistema nervioso central y también sistema entérico, ¿ya? Por lo tanto, está todo comunicado. Y si este ácido, ¿cierto?, comienza, digamos, a ser muy frecuente, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que los riñones, ahí el ácido úrico, ¿cierto? Los pulmones, el CO2, en el hígado, viene, digamos, toda la parte de las grasas, o sea, y si eso comienza a fallar, vamos a tener problemas. Entonces, ahí la célula tiene dos posibilidades, ¿cierto? Una, que una célula muera por el ácido, ¿cierto? Porque el ácido corroe, ¿cierto? Un pH 5, un pH 4, estamos hablando, un pH 4 sería 1000 veces más ácido, ya que un pH 7, por ejemplo, ¿ya? Y ese corroe. Y va a depender de dónde esté, ¿cierto?, matando células para las enfermedades, ¿ya? Si mata células, digamos, sobre el cerebro, la parte, digamos, de arriba, las enfermedades se llaman Alzheimer. Si está matando células, neuronas debajo del cerebro, se llama Parkinson, ¿cierto? Si está, digamos, quemando la mielina, ¿cierto?, lo que recubre las células, ¿cierto?, y toca la célula, se produce un cortocircuito. Bueno, todas esas enfermedades, ahí está, digamos, la esclerosis múltiple, esclerosis lateral, distrofia muscular, etcétera, ¿ya? O sea, eso es
cuando el ácido está provocando daños y matando células. Y cuando está quemando, digamos, células de otros tejidos, ¿cierto? Ahí estamos hablando de fibromas, ¿cierto? Los fibromas, y va a depender de dónde esté matando esas células para el nombre que lleva. Pero también las células tienen la capacidad, ¿cierto?, de defenderse. Entonces, si una célula decide vivir, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer todo lo posible por seguir viviendo, ¿ya? Entonces, cuando una célula dice, yo para no quemarme con el ácido, me voy a hacer un globito de agua, ¿cierto? Y después la otra de al lado se hace un globito de agua y todas se van haciendo globitos de agua, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Se llama retención de líquido, ¿cierto? ¿Y qué problema podría venir después de una retención de líquido? Los edemas, ¿cierto? O sea, por la retención, pero la célula se está tratando de defender de la muerte. Ahora, podría ocurrir otra cosa, ¿cierto? Que las células, ¿cierto? O el cuerpo humano dice, bueno, si el pH, ¿cierto?, producido por estos ácidos que están entrando acá, llega a bajarme tanto la acidez, que puede decir, ¿cierto?, bueno, pero yo tengo elementos químicos para subir, digamos, ese pH. Entonces, elementos químicos, ¿cierto?, que están en el sistema periódico de los elementos, grupo 1A, por ejemplo, están todos los metales alcalinos, grupo 2A, ¿cierto?, lo que antes se llamaba así, ahora es grupo 2 nomás, ¿cierto?, los metales alcalinos térreos, ¿ya? Metal alcalino, por ejemplo, el sodio, el potasio. Si saca potasio, ¿de dónde lo sacará? De los músculos, ¿ya? ¿Y qué le sucede a una persona, digamos, que le están sacando el potasio a los músculos? Comienza a tener calambre. Entonces viene y dice, no, pero tienes que comer plátano, tienes que comer, ¿cierto?, las amarillas que tienen más. Pero el tema no es la falta, digamos, de potasio por la alimentación. El tema es que el cuerpo está sacándole potasio porque está muy ácido. Está muy ácido, ¿cierto? Si le saca sodio, ¿cierto?, la persona se va a empezar, digamos, a tener problemas de hidratación, también de taquicardia por esta bomba sodio-potasio, ¿ya? Y así, y se saca calcio, ¿de dónde lo sacará? De los huesos, ¿cierto? Entonces ahí explicamos lo que es artrosis, lo que es artritis, lo que es, digamos, osteoporosis. O sea, esto no tiene que ver, digamos, a veces con consumir o no consumir calcio. Ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica es el país número 1 en osteoporosis y es el país que consume más leche y queso. Por lo tanto, no tiene que ver con el consumo, o sea, tiene que ver más con si el cuerpo está muy ácido, ¿cierto?, que está sacándole calcio a los huesos. Entonces usted va al médico, le hace una densitometría ósea y encuentra que tiene poca densidad, digamos, sus huesos. Pero el tema está acá, o sea, y es muy alto el tema de déficit de calcio. Muchas veces las osteoporosis son por exceso de calcio. Bien, podría ocurrir, digamos, una tercera opción, que el cuerpo comience, digamos, a botar ácido por la piel, ¿ya? Y si empieza a botar ácido por la piel, ¿cierto?, ahí tenemos enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, ¿ya? Y la psoriasis no es nada más que el cuerpo botando ácido por la piel. Si equilibra, ¿cierto?, y la psoriasis está considerada como una enfermedad incurable, si equilibra en un mes, está sano. En un mes, digamos, de tener una dieta equilibrada, la persona puede sanar de psoriasis, ¿ya? Lo mismo pasa, digamos, cuando está botando el ácido por los tejidos blandos, ¿cierto? Las úlceras bucales o a través, digamos, del intestino, exactamente lo mismo, ¿ya? El tema es equilibrio nutricional. Y ahora, si la célula para no quemarse decide mutar, ¿cierto? Una de las posibilidades, digamos, que tiene la mutación genética es el cáncer, ¿ya? El cáncer no es nada más que la célula defendiéndose de la acidez externa, ¿ya? Y muta para poder seguir viviendo, ¿ya? O sea, no es que sea maligno, digamos, esto es que el ambiente que yo le estoy dando es tan ácido que la célula muta para poder seguir viviendo, ¿ya? Y eso se llama cáncer, digamos, muchas veces. Entonces, ¿cómo es el tratamiento general de todas las enfermedades? Como nosotros ya hemos visto, la mayor parte de las enfermedades tiene que ver con exceso de proteínas, ¿ya? Exceso de proteínas. Sobre todo, digamos, un país como Argentina, ¿cierto?, que no hay desnutrición.
Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener exceso de nutrientes, ¿ya? Y especialmente del grupo C, ¿ya? Recuerde que en el grupo C, ¿qué es lo que estaba? Carne, leche, huevos, legumbres secas y oleaginosa, que son los frutos secos. Entonces, para cualquier tipo de enfermedad, lo que hacemos es poner 50% de verduras y el otro 50% de cereales sin gluten y tubérculos, ¿ya? Ustedes hagan la prueba. Como en esta dieta, comiendo bien, ¿ya? Recuerden que el consejo es desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, ¿ya? Por lo tanto, almorzando y comiendo bien con esta dieta, ¿ya? Sin pasar hambre, si usted tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿cierto? Con esto, en un mes, nutriéndose bien, va a bajar entre 10 a 15 kilos. Si la persona está bien, digamos, en el índice masa corporal, no va a tener esas bajas, ya va a tener equilibrio. Aquí entra lo que se llama también lo que es, la primera ley de la termodinámica, ¿ya? La primera ley de termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo como mi actividad, digamos, diaria consumo, o sea, gasto 1500 calorías, por ejemplo, ¿cierto? Y yo en mi comida voy a consumir 1000, obviamente que voy a bajar de peso, ¿cierto? Y si consumo, digamos, 2500, voy a subir de peso, ¿ya? Y tiene que ver con otras características también, ¿cierto? Cómo está la microbiota, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer, ¿ya? Pero en general es eso. Por tanto, 50% de verduras y 50% de cereales y tubérculos, que ya dijimos que en cada plato tendría que haber ¿cuántos? Las verduras, ¿cómo tenían que ser? 4 colores o más, ¿cierto? O sea, mínimo 4. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener la seguridad de tener todos los minerales y todas las vitaminas, ¿cierto? Que requiere también mi sangre, ¿cierto? O sea, no deberíamos ser escasos en eso, ¿ya? Y los cereales y tubérculos, ¿cuál es la característica que tenemos que tener acá? 2 cereales y un tubérculo o 3 cereales, ¿cierto? O 2 tubérculos y un cereal, ¿ya? Pero vamos a ver que para el cáncer al principio cambia un poquito esto cuando hablemos de cáncer. ¿Bien? Pero esto es en general, ¿ya? Además, ¿cierto? Tenemos que seguir con las otras leyes, ¿cierto? Hacer ejercicio, tomar agua, dormir las 8 horas diarias, echar afuera los rencores, los odios. O sea, en el fondo tenemos que nacer de nuevo. ¿Ya? El nacimiento de nacer de nuevo, ¿cierto? No es un pensamiento nuevo, ¿cierto? Es alguien, lo dijo alguien que sabe, ¿cierto? De esto y que es Dios, o sea, nacer de nuevo, ¿ya? Entonces, el tratamiento general para todo tipo de enfermedades es esto: 50 del grupo A y 50 del grupo B. Dejamos afuera el gluten, ¿ya? Dejamos afuera el gluten. Y también dejamos afuera la fruta, ¿ya? Ahora, la fruta como elemento, digamos, de nutrición es pero extraordinaria, ¿ya? Saludable y es muy buena. Pero ¿por qué la tenemos que dejar por un tiempo? Porque la hemos combinado con alimentos que no son saludables. Y por eso tenemos que sacarla un tiempo, hasta que, ¿cierto?, el médico diga, oye, ¿sabes qué? Estás sano. Y de ahí empezamos de nuevo con la fruta y agregarla. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es en el caso, digamos, del cáncer, ¿cierto? En el caso del cáncer, ¿cómo es la situación? La célula sana versus la célula tumoral. La célula sana vive en medio alcalino, ¿ya? El medio alcalino significa de pH 7 hacia arriba. En cambio, la célula tumoral vive en medio ácido, ¿ya? Vive en medio ácido. ¿Y por qué vive en medio ácido? ¿Cierto? Y fíjense acá, la célula sana vive con poco sodio en el núcleo, ¿ya? En cambio, la célula tumoral vive con mucho sodio en el núcleo, ¿ya? Y ya dijimos recién que el sodio, ¿qué es lo que es? Un metal alcalino, o sea, tiene un pH sobre 7 arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la célula tumoral con este sodio? La coloca en la frontera y con eso no se quema, o sea, neutraliza el ácido externo, ¿ya? Y es por eso que, digamos, nuestra dieta para una persona que está con cáncer, la dieta debería ser hiposódica, muy baja en sodio. ¿Para qué?
para no darle herramienta al enemigo, ¿cierto? Para que no use, digamos, eso y seguir viviendo. Una célula sana, ¿cierto? Una célula sana tiene lo que se llama la apoptosis celular, ¿cierto? La apoptosis celular es que una célula sana vive y muere, ¿cierto? En cambio, una célula tumoral no muere, ¿ya? No muere, y por eso que sigue creciendo, 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 ¿ya? Entonces, lo ideal, ¿cierto?, es tratar de provocar la apoptosis celular, ¿cierto? Que la célula se pueda morir, ¿cierto?, de alguna manera. La célula sana vive con oxígeno. La célula tumoral vive sin oxígeno, es anaeróbica, ya anaeróbica. Por tanto, digamos acá el tema también es, ¿cierto? El ejercicio físico más los ejercicios de respiración son clave, ¿cierto? Una persona que está con cáncer tiene que hacer ejercicio de respiración. ¿Por qué? Cuando respira, ¿qué está haciendo? Está mandando mucho oxígeno, por lo tanto tiene que respirar, hacer respiraciones profundas, ¿cierto? Y botarla en forma gradual, digamos, el aire, ¿ya? Porque le manda vida a la célula sana, pero también le manda veneno a las células tumorales, ¿cierto? Cuando nosotros respiramos cortito, las tumorales viven pero felices, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no alcanzamos a cambiar ni siquiera un 20%, digamos, del aire de nuestros pulmones. Y aquí tenemos que hacer el cambio total, ¿ya? Nuestro sistema de respiración tiene que ser como un bebé, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que un bebé respira muy diferente a lo que respiramos nosotros, ¿cierto? El bebé infla la guatita, digamos, para respirar. La célula sana utiliza proteínas levógiras, en cambio la célula tumoral necesita proteínas destrógiras, ¿ya? O sea, esto en el fondo, digamos, ¿cierto? Existen elementos proteolíticos, enzimas, que van a definir qué elegir para que el ADN entre de mejor manera, ¿ya? Y normalmente estas proteínas destrógenas son todas de origen animal, ¿ya? El cáncer está pidiendo siempre más proteína, especialmente de origen animal, ¿ya? Por eso que tenemos que tratar, digamos, este tema en forma muy responsable. Ahora, fase, digamos, del cáncer, ¿cierto? Aquí normalmente están llegando, como vimos ayer, a las células, están llegando los electrófilos y también, digamos, los radicales libres, ¿ya? Entonces, los radicales libres son elementos químicos, ¿cierto?, que tienen un electrón, por tanto, son muy reactivos, ¿ya? Y normalmente van a ir a reaccionar, digamos, con las células, ¿ya? Y por eso que es importante enviar una cantidad grande de antioxidantes, ¿cierto? Y la cantidad grande de antioxidantes tienen que ser células que no estén oxidadas, ¿ya? Las células vivas son antioxidantes, pero en potencia. Por eso que deberíamos consumir mucha verdura cruda, más que cocida, ¿ya? Son mejores antioxidantes. Por ejemplo, la semilla de lino es un antioxidante, pero especial. Pero si la compramos molida, ya viene oxidada. Por lo tanto, si la queremos utilizar, digamos, sin hacerle nada, tendríamos que molerla 15 minutos, digamos, como máximo y servírnosla, para que sea un antioxidante. También se puede dejar remojando, ¿ya? Pero tenemos que velar aquí, en los antioxidantes, ¿ya? Aquí se produce, digamos, lo que es la apoptosis. Si no hay, digamos, apoptosis, ¿cierto?, viene la expansión clonal, la progresión, finalmente el cáncer, ¿ya? Esto, hoy día, esta palabra, ¿cierto?, desestabiliza todo, ¿cierto? Por eso es que considerado el cáncer se considera, digamos, una enfermedad catastrófica, ¿cierto? Porque es catastrófica para el paciente, para el que tiene la enfermedad, es catastrófica para la familia, ¿cierto? Porque todo es negativo, ¿ya? Y también es catastrófico, digamos, para los bolsillos, ¿cierto? Para los bolsillos también es catastrófico. O sea, si nosotros, para alguien que le dijeran, mira, tu cáncer tiene salida, ¿cierto? Te va a costar tantos millones de pesos, ¿ya? Y uno dice, bueno, en realidad yo puedo vender mi casa, pero usted me puede dar firmado, digamos, un papel, un certificado que yo voy a sanar. Tampoco, ¿me entiendes? O sea, usted puede perder igual la casa y igual, digamos, no se sana. Entonces, el tema, digamos, el cáncer, hay que verlo de una perspectiva total, global, ¿ya? Y cambiando, digamos, primero, ¿cierto? Esto tiene que ser preventivo. La primera situación es preventiva.
Si ustedes leen, ¿cierto?, el estudio de China, ¿ya?, el estudio de China, y mañana voy a presentar, digamos, acá un pequeño videíto que hoy día se me olvidó, digamos, en realidad, y ustedes pueden ver, digamos, en su casa la película Tenedores versus Cuchillos, que seguramente a lo mejor muchos ya han visto, digamos, ese, digamos, es un documental, o pueden leer el libro, el estudio de China, ¿ya? Se van a dar cuenta que la mayor parte de las enfermedades viene por el consumo, digamos, de alimentos de origen animal, ¿cierto? Y lo están hablando médicos, ¿ya?, con estudios clínicos, ¿bien? Por lo tanto, digamos, yo podría prevenir eso bajando el consumo. Si no puedo dejarlo total, bajando el consumo. Con eso estoy previniendo. Si yo tengo antecedentes, ¿cierto?, que vengo con una carga genética fuerte de cáncer, yo tengo que hacer el cambio. Tengo que hacer el cambio en el estilo de vida, porque al mismo ADN, ¿cierto?, muy parecido a las mismas costumbres, la probabilidad aumenta, digamos, mucho. Entonces, bueno, aquí tenemos esto de la pérdida del control de crecimiento, ¿ya?, división de la célula normal, hay un crecimiento normal, pero en cambio la división de la célula cancerógena, digamos, es mucho más rápida. Y va a depender del cáncer, que hay cánceres que son muy agresivos, ¿cierto?, y aumentan rápidamente. Pero una buena noticia es, mientras más agresivo el cáncer, más rápido también es la reversión. ¿Ya? O sea, esto es increíble, es muy rápido, pero también es rápida la reversión. El crecimiento normal, ¿cierto?, va cambiando, ya las células dicen muertas, se desprenden de la superficie exterior de la epidermis, ¿cierto?, y las células con capacidad para dividirse se localizan en esta capa, y esto lo vamos cambiando, y en el sueño, ¿cierto?, mientras estamos durmiendo vamos cambiando. Y al otro día nos bañamos y sacamos todas las células que quedaron muertas en nuestra piel. El inicio de un crecimiento canceroso, ¿cierto?, y aquí ya comienza a haber un crecimiento anormal, ¿ya?, o anormal, digamos, de tejido. Y la invasión y metástasis, ¿cierto?, que ese crecimiento anormal, después entra en el torrente sanguíneo y se va a otros lados. Ahora, con el tema de la alimentación, no importa, digamos, la metástasis, ¿ya? En lo personal, gracias a Dios, digamos, he visto tanta gente que se ha sanado con metástasis, ¿ya? Tumores cerebral, metástasis, digamos, en el hígado, pulmones, en el tracto, digamos, digestivo. Y hoy día están sanas, para gloria de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? La alimentación, digamos, no va a ir a alimentar a ninguna de ellas, o sea, no va paso a paso, no alimenta a ninguna. Por lo tanto, se van a ir muriendo igual, digamos, las células tumorales. ¿Ya? Y en esto, digamos, uno tiene que creer, y creer como niño nomás. O sea, más que dudar, más que cuestionar, creer. ¿Cierto? Si de alguna manera, ¿cierto?, no es que Dios me puso una prueba a mí por el cáncer. O sea, yo tengo que velar qué hice, ¿cierto?, para que tenga eso. O sea, la alimentación es una cosa, el medio ambiente también tiene su peso específico también, ¿cierto? Nuestro estilo de vida tiene su peso específico, ¿cierto? Hoy día el virus del papiloma, digamos, es claro, ya también está haciendo, digamos, estrago. ¿Ya? Y tiene que ver, digamos, con cómo soy yo, digamos, frente a mi vida sexual. ¿Ya? Los virus, las bacterias están haciendo estrago también, ¿cierto? El cáncer al estómago, ¿cierto? La causa principal del cáncer del estómago tiene que ver con la bacteria, la Helicobacter pylori, ¿cierto? Que empieza a hacer heridas, digamos, en las paredes del estómago, y eso después trae finalmente el cáncer, ¿ya? Y que ha ido aumentando, pero mucho también, digamos, el cáncer al estómago. Y la diferencia, digamos, entre tumores malignos comparados con los benignos, ¿cierto?, no van a tener un crecimiento en el tiempo, en cambio los malignos sí, ¿cierto? Y eso es lo que empiezan a ver, en forma general estamos hablando. ¿Bien? ¿Y por qué es potencialmente peligroso? Porque si está en el torrente sanguíneo, ¿cierto?, puede ir a cualquier lado, ¿ya? Ir a cualquier lado. Entonces la medicina, ¿qué es lo que hace? Antes que el cáncer lo mate a usted, ¿cierto?, trata de matar al cáncer, a como dé lugar, ¿cierto?, con la cirugía, con la radioterapia, con la quimioterapia. Bueno, ahora también hacemos lo mismo, ¿ya? Pero de otra manera, sin, digamos, también, digamos, no es tan invasivo, pero también tiene que ver con eliminar, digamos, el cáncer, ¿cierto? Lo que se llama el asedio, o sea, no le damos ni agua ni comida, ¿cierto? Lo acorralamos hasta que el cáncer se decida ir, porque el cáncer finalmente, ¿cierto?, son gérmenes,
¿cierto? Son gérmenes, son tipos de hongos, virus, o sea, y eso tenemos que correrlos también, hacer que sea totalmente inhóspito el nuevo hogar, ¿cierto? Que se vaya. ¿Y qué se podría hacer con un enemigo difícil de batir? El asedio, ¿cierto? Acorralar significa dejarlo sin agua, sin comida. ¿Cómo se acorrala al tumor? Primero, alcalinizando y neutralizando al paciente, ¿cierto? No comía verdura, ahora va a tener que empezar a comer verdura en cada comida, ¿cierto? Si la persona es buena va a comer, ¿cierto? 2 platos en la mañana, pero uno de verdura y el otro, digamos, de cereales y tubérculos, ¿cierto? Al principio los tubérculos los dejamos afuera, ¿ya? Especialmente si es cáncer al colon, cáncer al estómago, dejamos los tubérculos afuera y solamente le damos 3 tipos de cereales, ¿ya? La dieta hiposódica. ¿Por qué hiposódica? ¿Recuerdan? Porque las células tumorales tienen sodio en el núcleo y es para protegerse, ¿cierto?, del medio ácido. Por lo tanto, tenemos que eliminarle también el sodio. Tenemos que, ¿cierto?, enzimas proteolíticas de acción selectiva, ¿cierto? En la medida que nosotros vayamos dándole 50% de verdura y 50% de cereales con fibra dietética, ahí van a ir estas enzimas, ¿ya? Ahí van a ir estas enzimas, ¿cierto? Recuerden que todo el ejército que tenemos de bacterias buenas van a empezar a trabajar, o sea, todo empieza a funcionar de nuevo. Y devolviendo, digamos, la vida al hígado, ¿ya? El hígado, que tiene más de 1000 funciones, va a empezar a cumplir funciones también, ¿cierto? A frenar, digamos, los virus, a frenar, digamos, muchos patógenos, ¿ya? Por tanto, el mismo cuerpo está hecho para empezar a eliminar toxinas, ¿ya? Y esa toxina tiene que ser eliminada, digamos, de muchas maneras. Cuando hay una vía rápida, es mucho más rápido, digamos, también el desecho. Por ejemplo, un cáncer de útero, ¿ya? Me ha tocado ver cáncer de útero de 20 centímetros. 20 centímetros. Con una dieta de esta, ¿ya? En 20 días bajó de 20 centímetros a 10 centímetros. A 10 centímetros. O sea, ¿y cómo lo sentía la persona que tenía este cáncer? Iba botando como yejos de haba, dice. ¿Ya? Botaba a través, digamos, ¿cierto?, de la orina como yejos de haba. Y esto es real, ¿cierto? Y después empezaba a sentir cómo, digamos, porque el tumor, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es formar vasos sanguíneos, ¿ya? Y a través de los vasos sanguíneos se alimenta, ¿cierto? Y está esperando y manda señales para alimentarse lo que a él le gusta, ¿ya? Entonces, cuando se hace inhóspito este tema, comienza a desgarrarse el tumor. Entonces también hemos visto casos en que un tumor tamaño gigante se ha desprendido en 6 días, ¿ya? Producto, digamos, de la alimentación, o sea, y se desprenden, ¿ya? También, bueno, los tumores a los ovarios, todo eso cae, digamos, rápidamente cuando la persona está, digamos, en periodos en sus periodos, digamos, ¿ya? Ahí botan, digamos, todo esto. Ya la sangre, digamos, es negra, es diferente, pero ahí bota todo lo que tiene que ver con toxina, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto otras cosas? Cuando la persona ha sido operada, digamos, al cerebro y le ha quedado tumor, digamos, dentro, ¿ya? También por la cicatriz botan, digamos, los tumores, ¿ya? Un cáncer de mama se produce, digamos, como un furúnculo y finalmente botan las toxinas, ¿ya? Los cánceres, por ejemplo, un linfoma no Hodgkin, ¿ya? Que brota en la cara, ¿cierto? Mitad, digamos, negra, mitad, digamos, de color normal, lo botan a través de los ojos. O sea, siempre están buscando una vía para botarlo más rápido, ¿ya? En cambio, cuando está metido dentro de los tejidos, forma furúnculos, y a través de los furúnculos va eliminando también las toxinas. Pero esto es real, ¿ya? Y hay que creerlo, pero tiene que ver también con toda la vida, ¿cierto? El corazón tiene que estar alegre, el ánimo tiene que estar muy bueno. Cuesta mucho, ¿cierto?, cuando alguien no tiene ganas de vivir. Cuando alguien no tiene ganas de vivir, la recuperación es, pero, difícil. Es muy difícil, ¿ya? Y hay que hiperoxigenar el sistema, ¿ya? Una forma, digamos, de oxigenarlo, ustedes saben que existe el aceite de linaza, ¿ya? ¿Y el aceite de linaza dónde se ocupa? ¿O quiénes ocupan el aceite de linaza? O el aceite de lino, aquí, digamos, es lino,
¿ya? Lo usan los pintores, ¿cierto? Los pintores de arte, ¿ya? ¿Y por qué utilizan el aceite de lino? Porque el lino capta muy rápido el oxígeno, ¿ya? Y como capta rápido el oxígeno, lo utilizan para eso, para sus pinturas. Lo mismo pasa en el cáncer. Recuerden que aquí hay una diferencia de oxígeno, ¿cierto? Células sanas con oxígeno, células tumorales sin oxígeno. Al usar aceite de lino, ¿cierto? Capta rápido el oxígeno y también va a llevar oxígeno, digamos, a la célula. Y va a ser muy bueno para ayudar en este aspecto. Por ejemplo, mire, el cáncer de colon. El cáncer de colon, ¿ya? Esto está en el libro Alimenta tu cerebro. Es recién, digamos, este libro es nuevecito, ¿ya? Autor David Perlmutter, médico neurólogo, experto en nutrición. ¿Qué es lo que dice él? Primero dice que se han encontrado en pacientes con cáncer de colon una bacteria que es la Fusobacterium nucleatum, ¿ya? Para los pacientes que tienen cáncer al colon se encuentra esta bacteria, ¿ya? Por lo tanto, para tener esa bacteria raya, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener microbiota buena, ¿cierto? Que sea la microbiota buena más que la microbiota mala. Entonces, ¿qué es lo que él está aconsejando? Hacerse enemas de probióticos, ¿ya? Enemas de probióticos. Obviamente supervisado por un médico, aunque los enemas, digamos, él mismo lo cuenta ahí, son históricos y la gente se hace lavado, digamos, desde mucho tiempo, muchos años, ¿ya? Pero él coloca esto, yo también lo voy a colocar acá, supervisado por un médico, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? 3 a 6 cápsulas o 1/8 de cucharadita de probiótico en polvo, ¿ya? Probiótico en polvo. Esto hay que asegurarse que incluya las bifidobacterias. ¿Por qué las bifidobacterias? Porque esta es la bacteria que vive mayormente en la parte final del colon, ¿ya? Y como el problema es de colon, la bacteria tiene que, su hábitat tiene que ser el colon. Por lo tanto, el probiótico tiene que ser del colon y esas son las bifidobacterias. Esta es la flora dominante en el colon, mientras que el ácido Phylus prefiere el intestino delgado, ¿cierto? Ahí también están los lactobacilos, intestino delgado, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Con agua filtrada sin cloro. Recuerde que el cloro también mata virus, bacterias, por lo tanto tiene que ir sin cloro, ¿ya? Lubricante que va a ser opcional, porque esto tiene que ser introducido en el recto, por lo tanto el lubricante puede ser opcional. Y obviamente la privacidad. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cierto? En una tina de baño se coloca una toallita, ¿cierto? La persona se pone de lado, da lo mismo de qué lado se ponga, y se le hace, digamos, este lavado, este enema, ¿ya? La bolsita tiene que estar por sobre la llave, obviamente, ¿cierto? Y van a ser 350 ml de agua, ¿ya? Y dependiendo del grado, digamos, del cáncer, puede ser 1 o 2 veces semanales, ¿ya? Pero esto es algo nuevo que lo vamos a aplicar, ¿para qué? Para acelerar el proceso de recuperación de una persona que tiene cáncer al colon. El cáncer al colon, como lo dijimos ayer, ha aumentado hoy día, pero en forma, digamos, exponencial. O sea, estamos hablando de 120%, digamos, en Latinoamérica en los últimos 4 años. O sea, ha aumentado más del doble. ¿Y por qué? Y esto no lo tienen los países del tercermundista, este cáncer. ¿Quiénes los tienen? ¿Los países desarrollados o los países en vía de desarrollo? ¿Ya? ¿Y por qué razón? Una de las causas es no consumir fibra dietética, ¿ya? Otra causa es consumir, digamos, mucho jabón, ¿ya? ¿Qué significa consumir jabón? La fritura, ¿cierto? ¿Cómo se hace el jabón? El jabón se hace con ceniza, el jabón se hace con hidróxido de sodio, el jabón se hace con... ¿qué más tenemos ahí? Grasas, ¿cierto? Y ahí tenemos, digamos, ya la condición para hacer jabón. Entonces, cuando se hace jabón, ¿cierto? Que es lo mismo que usamos para lavarnos las manos, ¿cómo se produce ese jabón en el cuerpo? ¿Cierto? Con la fritura, ¿cierto? Con la fritura ahí tenemos la grasa quemada, el aceite quemado, ¿ya? La fritura, ¿ya? Y si a eso le agregamos ceniza, que ya explicó Mabel ayer, ¿cierto? Que los alimentos tienen ceniza, y el hidróxido de sodio, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, en el intestino, ¿cierto? Hay glándulas que producen hidróxido de sodio, ¿cierto? ¿Y para qué?
para neutralizar el ácido que tenemos en el estómago, ¿cierto? El ácido clorhídrico es neutralizado por este hidróxido de sodio. Entonces, si llega, digamos, ahí y están las condiciones, van a formar estos pólipos, ¿cierto? Y los pólipos no es nada más que el jabón, ¿ya? Y ese después se puede ir formando el tumor y así venir el cáncer del colon, ¿ya? Por lo tanto, este tema es importante que lo veamos, el cambio de dieta más lo otro, pero le aseguro, digamos, que, ¿cierto? Y que la persona tenga metas en la vida, tenga sueños, tenga una gana por qué vivir, el Señor va a hacer la restauración, ¿ya? Entonces, la mitad de lo que coma en cada comida debe ser verduras. La mitad verduras, ¿ya? La otra mitad en cada comida será quinoa, amaranto, cañigua, mijo, arroz integral, choclo, papas, camote, mandioca. Recordemos que estos tres al principio lo debemos dejar, ¿ya? Todo lo que son los tubérculos lo dejamos al principio, solamente 3 cereales. En cada comida debe tener ensalada de 4 colores o más, 2 cereales y un tubérculo o 3 cereales. Lo que se llame azúcar, nada, ¿cierto? O sea, si hablamos de pH, el azúcar tiene pH 2,4, o sea, es muy ácido, ¿ya? Llámese azúcar blanca, azúcar rubia, tampoco nada de miel en este periodo, ¿ya? Bebidas gaseosas, pasteles, chocolate, o sea, nada, todo eso alimenta, digamos, los tumores. Por tanto, ahí tenemos que poner, ¿cierto?, lo que nos dice el Creador, o sea, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y tenemos que elegir. Y es lo posible que elijamos la vida, ¿cierto?, para seguir viviendo. El pH, aquí está, ¿cierto? Hay que tomar el pH a lo menos una vez al día, ¿cierto? ¿Cómo se hace el pH? En la orina, ¿cierto? Se introduce una tirita de papel, ¿ya? Cambia de color, la comparamos con el color de la caja, me tiene que dar 7 en la orina. Y en la saliva, como explicó Mabel, me tiene que dar 8. Es más específico en la orina al principio, después lo podemos hacer ya en la boca, ¿ah? Pero en la orina sería más específico. Una vez al día es suficiente. ¿Cierto? Eliminar los pseudoalimentos, los snacks, bebidas, pasteles, tortas, queques, chocolates, etc. Tenemos que tomar extractos de verduras, ¿ya? Los extractos de verduras. ¿Y cómo se va a hacer? Vamos a elegir, siempre también tienen que ser de 4 colores o más, ¿ya? Y vamos a elegir verduras dulces, como por ejemplo entre zanahoria y betarragas elegimos uno de los dos, ¿ya? O zanahoria o remolacha, acá, ¿cierto? O zanahoria o remolacha, uno de los dos, no los dos. ¿Por qué razón no los dos? Porque los tumores se alimentan de azúcar, por lo tanto tenemos que bajar, digamos, todo lo que tenga azúcar, ¿ya? Y recuerden ustedes que el azúcar está, ¿cierto? Es un concepto más amplio de lo que nosotros entendemos, o sea, muchas veces entendemos azúcar sacarosa. No, también existe la fructosa, también existe el almidón, también existe, digamos, la pentosa, que es el ADN, o sea, la glucosa, o sea, son todos azúcares, ¿ya? Y recuerden, lo único que no tiene azúcar, en forma general, son las verduras, Y en esto, ¿cierto?, el tema es tan simple, ¿ya? La diabetes, ¿cierto?, es una enfermedad hoy día, una pandemia hoy día, ¿ya? Por desconocimiento, ¿ya? Solamente lo que no tiene azúcar son las verduras. Y todo lo demás contiene azúcar. Por lo tanto, ustedes hagan el ensayo. ¿Qué están desayunando? Para yo sanar de diabetes tengo que consumir mitad sin azúcar y mitad con azúcar. Y esa es la manera como voy a ir sanando de diabetes, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Recuerden que además la diabetes aumenta un 50% la probabilidad de tener Alzheimer, ¿ya? Por lo tanto, hoy día tenemos que sanar de diabetes, ¿ya? Y también con los alimentos podemos sanar. Entonces, verdura verde claro, vamos a elegir una entre lechuga, pepino, apio, zapallo italiano. Verdura verde oscura, vamos a elegir una entre acelga, espinaca, berro, brócoli, alfalfa. Ahora, en las verduras verde oscuras vamos a hacer salvedades también. Si la persona tiene muy alto el ácido úrico, bueno, aquí hay que suprimir las verdes oscuras, ¿ya? Si tiene además, viene saliendo, qué sé yo, de un ACV, un accidente cerebrovascular o cardiovascular, también hay que dejar las verdes oscuras por un tiempo. ¿Por qué? Porque las purinas de estas verduras, ¿cierto?, aceleran la coagulación, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo de tener trombos es mayor todavía, ¿ya? Entonces aquí debemos dejar, digamos, esta de acá. De esto va a hablar, digamos, Mabel, obviamente, más. Y de las verduras rojas sería el pimentón rojo o el tomate. Y de las 4 hacemos los extractos de verdura. A lo menos 3 cuando se tiene cáncer.
¿ya? 3 al día, donde el verde sea preponderante. Si pueden tomar 4, mejor todavía, ¿ya? Es para ir eliminando toxinas. ¿Qué más tenemos? Ya vimos que la flora bacteriana cumple un papel fundamental, por lo tanto también tenemos que tomar caldo licuado para regenerar flora bacteriana, ¿ya? Además de tomar probióticos, ¿cierto? Que son probióticos que tengan lactobacilos, los compramos en la farmacia, eso. Acá vamos a mezclar, por ejemplo, apio, jengibre, alcachofa, zanahoria, pimentón, ¿ya? Y lo ponemos en una olla con 1,5 litros de agua y el otro 50% lo ponemos en una licuadora, ¿ya? En una licuadora. Y vamos a hervir esto de acá, se hierve, ¿cierto? Le ponemos diente de ajo, cebolla y acá también, o sea, crudo y cocido. La mitad de estos vegetales, dice, se cuece y la otra mitad se mantiene igual. Después que están cocidos esto de acá, pasamos toda esta olla a la licuadora y licuamos todo junto, lo cocido con lo crudo, y nos tomamos un vasito de eso, digamos, al día, ¿ya? Eso también va a ser para regenerar la microbiota. Recuerden que yo voy a dejar, digamos, estas presentaciones acá igual, ¿cierto? Ustedes hablan después con las personas cómo obtenerlas, ¿eh? Y esto va a servir, digamos, para la microbiota, además, digamos, de los probióticos, ¿ya? Todo esto va a ayudar. También Mabel le va a hablar de los probióticos en general, así que yo no voy a meter, digamos, en ese tema. Como antiinflamatorio natural, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si la persona está con muchos dolores, ¿cierto? 9 partes de cúrcuma por 1 parte de jengibre. Esta puede ser en polvo, ambas, en polvo, ¿ya? Se mezclan bien y de la mezcla se agrega a cada comida 1 cucharada chica. Como ambos de estos son aliños, ¿cierto? Por lo tanto, yo le puedo agregar a las comidas directamente, como aliño. O también la puedo tomar en bebida, ¿cierto? O sea, en limonada, como sea, ¿ya? Pero esto va a ser un buen antiinflamatorio. Tenemos que comprar probióticos en la farmacia que diga lactobacilo y tomar 1 al día. Consumir espirulina, que es un gran prebiótico. La espirulina también es un antiinflamatorio, ¿ya? La espirulina es una alga, ¿ya? Es una alga, digamos, de aguas dulces y que es considerado, digamos, como el tercer alimento más completo, digamos, de la tierra, ¿ya? Es un alimento, no es hierba. Estos alimentos son los que llevan los astronautas cuando van, digamos, al espacio, ¿ya? Rico en proteína, tiene todo el complejo B, vitamina A, vitamina E, vitamina K. ¿Ya? Por lo tanto, la espirulina es muy buena. Con la espirulina, más el cambio de dieta alimenticia, ¿cierto? Se levantan, digamos, rápidamente las anemias, ¿ya? Si hay problemas de plaquetas, ¿cierto? Hay problemas, qué sé yo, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Con esto, tomando 2, ¿cómo se prepara esto? 1 cucharadita de té de chica, ¿ya? 1 cucharadita chica en un vaso de agua. No se revuelve así, sino que se introduce la cuchara y se saca, ¿ya? Para que se difunda rápidamente, digamos, el alga en el agua, y después de ahí uno se la toma, ¿ya? Ahora, haciendo eso 2 veces arriba para las anemias, para las leucemias 4 veces al día, ¿ya? Y a Dios gracias, digamos, he visto cómo se ha levantado leucemia, pero rápidamente, ¿ya? Consumiendo esto, más consumiendo también consumiendo los germinados, los brotes, ¿ya? Los brotes, si alguno, digamos, ustedes quieren saber cómo se hacen los brotes, en YouTube buscan, digamos, doctor, se llama Salvavidas de Salud, ¿ya? Salvavidas de Salud, Peter Karsten, ¿ya? Él en el capítulo 13, digamos, de Salvavidas de Salud, muestra todas las bondades que tienen los germinados, los brotes. Y en el capítulo 14 enseña a fabricarlo a uno en la casa, los germinados, ¿ya? Y en cada ensalada, ¿cierto? En cada comida, un puñadito de esto va a ser muy bueno para levantar las anemias y levantar, digamos, también, digamos, el cáncer, la leucemia. Una cucharada chica en un vaso al día, en caso de anemia 2 veces al día, en caso de leucemia 4 veces al día. En el caso de tránsito lento, ¿cierto? Se le debe dar alcachofa, sen y paico, ¿ya? Normalmente, digamos, esto cambia mucho el tránsito digestivo. Ya para una persona, digamos, que está enferma, recuerde que el tránsito tiene que ver con la parte emocional. O sea, cuando hay problemas emocionales, lo primero que se aflige es
la digestión, ¿ya? Por lo tanto, para ayudarlo con eso, tenemos que también darle alcachofa, sen y paico. Si es en polvo, mucho mejor todavía. El sen y el paico son laxantes. La alcachofa es un empujante, pero además es un prebiótico, extraordinario, y es hepático además. En caso de hígado graso y o diabetes, ¿cierto? Alcachofa, hierba hepática, como por ejemplo orcampuria, ajenjo, boldo, natre, carqueja, cardomariano acá, ¿cuál otra hay acá? Diente, león, o sea, tenemos que buscar las hierbas que sean de acá, ¿ya? Graviola, cola de caballo, ¿ya? Para el caso de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, aquí le damos un mix de todas estas hierbas, ¿ya? Entonces, bueno, estas hierbas son peruanas. Perú nos lleva, digamos, años, ¿cierto?, de cultura en cuanto a este tipo de cosas. Por eso que allá es fácil, la trabajan, la pulverizan y es muy bueno. O sea, en cada país existen, digamos, hierbas, pero no se trabajan todavía. Entonces, mientras no se trabajen hay que conseguir, digamos, de Perú, ¿ya? Y allá, digamos, para el cáncer, por ejemplo, este mix can, este mix, digamos, de cáncer, lleva alcachofa, campuri, canchalagua, graviola, cola de caballo, taguarí, cúrcuma, manayupa, ¿ya? Todo eso, digamos, va a hacer que empiece rápidamente a botar las toxinas, ¿cierto? Dentro de ellas es el mismo cáncer. Aquí también hay que buscar las hierbas que sean antitumorales, las que existan acá, ¿ya? En todos lados hay, pero hay que empezar a hacer cultura, digamos, de esto. Y bueno, ¿cierto? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nosotros creemos en esto, creemos, digamos, cuando una persona está con cáncer, ¿cierto? Se tiene que aferrar, ¿cierto?, al Creador, eso le da esperanza, y la esperanza, pero es algo extraordinario, ya para salir adelante. Eso es la presentación.